Vexar estaba de pie en el centro de su lujoso apartamento en Caix 7, mirando la jaula de transporte como si contuviera una bomba. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban su riqueza. Esculturas de cristal importadas del sector de Andrómeda, instalaciones de arte flotantes que valen más de lo que la mayoría de las especies ganarían en su vida y paredes se cambiaban de color según su estado de ánimo. En ese momento, estaban parpadeando en un rojo furioso. ¿Qué es esa cosa? Su esposa susurró, con la voz llena de disgusto. Dentro de la jaula de metal, algo se movió, algo que apenas parecía vivo. La criatura era pequeña, aproximadamente del tamaño de un niño centuri, cubierta de un pelaje irregular que parecía haber sido arrancado mechones. Donde aún quedaba pelaje, estaba enmarañado y sucio, revelando debajo una piel modelada con viejas cicatrices. Su cuerpo estaba mal. Las costillas se veían en marcado relieve y las extremidades parecían demasiado delgadas para soportar incluso su escaso peso. Una oreja estaba erguida mientras la otra colgaba flácida pegada a su cráneo. Su mandíbula estaba torcida en su cara, lo que le daba una expresión retorcida permanente que de alguna manera era patética e inquietante. Pero los ojos eran la peor parte. Eran de diferentes tamaños, uno ligeramente nublado, y contenían algo que Vexar nunca había visto antes en un animal, una especie de conciencia rota. La criatura sabía que no era deseada. Se acurrucó en la esquina trasera de la jaula, temblando tan fuerte que los barrotes de metal vibraron. «Papá, no lo quiero», dijo su hija, retrocediendo hacia su habitación. «Da miedo». Vexar sintió que el calor subía a su rostro, el equivalente centuria al rubor. Había pasado 3 meses planeando este regalo. 3 meses de investigación, de contactar a creadores exclusivos, de alardear ante sus amigos comerciantes sobre la rara bestia compañera terrestre que estaba adquiriendo. El catálogo hueco mostraba animales elegantes y hermosos, con pelaje suelto y rasgos nobles, símbolos de estatus que la élite de la galaxia exhibía como joyas vivientes. Esto fue una broma cruel y cara. «Sáquenlo de mi casa», exigió su esposa. Ahora, antes de que alguien lo viera, Vexar agarró el mango de la jaula, ignorando la forma en que la criatura se estremeció ante su repentino movimiento. El metal estaba frío contra su palma mientras lo arrastraba hacia la puerta. Su hija ya había desaparecido en su habitación, probablemente llamando a sus amigos para quejarse de su terrible sorpresa de cumpleaños. Su esposa se dio la vuelta, incapaz de siquiera mirar la cosa. La puerta del apartamento se cerró detrás de él con un suave siseo. El pasillo exterior estaba vacío. Gracias a las estrellas. Si alguno de sus vecinos lo viera con esta horrible criatura, su reputación quedaría arruinada. El gremio de comerciantes tenía jerarquías sociales estrictas y las apariencias importaban casi tanto como los márgenes de ganancia. Necesitaba deshacerse de ello rápidamente. La disposición de la estación pasó por su mente. Niveles de reciclaje de residuos. Cubierta 17. Inciso C perfecto. Nadie bajó allí excepto los trabajadores de mantenimiento. ¿Y a quién importaba lo que pensaran? Eran prácticamente invisibles para la gente de su estatus. El viaje en ascensor hacia abajo pareció durar una eternidad. A cada piso que pasaba, Vestar temía que alguien entrara y lo viera con la jaula, pero la suerte estaba de su lado. El ascensor descendió sin interrupción a los niveles inferiores, donde las relucientes cubiertas superiores dieron paso a tuberías expuestas y luces parpadeantes. La cubierta 17 estaba exactamente como la recordaba, oscura, sucia y con olor a químicos y grasa vieja. El lugar perfecto para abandonar un error. La criatura no había emitido ningún sonido. Durante todo el viaje, ni un gemido, ni un gruñido. Simplemente se quedó sentado en ese rincón, temblando y mirando la nada. Parte de Vex. Tal se preguntó si era lo suficientemente inteligente como para entender lo que estaba sucediendo. Quizás tenía más defectos que solo su apariencia. Colocó la jaula cerca de un panel de acceso de mantenimiento y retrocedió hasta allí. Hecho. Lo dejaría aquí. Presentaría una queja al creador mañana y exigiría la devolución de su dinero. Los equipos de limpieza de la estación eventualmente lo encontrarían, y lo que pasara después no sería su problema. Vestar acababa de darse la vuelta para irse cuando escuchó el sonido de herramientas golpeando contra el metal. ¡Ey! Un humano emergió de detrás de una maraña de tuberías de refrigerante y el corazón de Vexar se hundió.
Los humanos eran raros en KX7. La mayoría no podía pagar las tarifas de la estación, y los que vivían aquí generalmente trabajaban en los peores empleos. Este estaba cubierto de pies a cabeza de grasa y mugre, y llevaba un mono que probablemente alguna vez había sido azul, pero que ahora era más negro que cualquier otra cosa. Su cara estaba manchada de aceite y su cabello estaba parado en direcciones salvajes. Pero sus ojos eran agudos, afilado peligroso. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó el humano, con una voz baja y controlada de tal manera que hizo que a Vestar se le erizara la piel. Esto no te concierne, dijo Vestar, irguiéndose en toda su estatura. Los humanos eran pequeños. Este apenas le llegaba al hombro. Me encargo de la eliminación de residuos de la estación. Eso no es desperdicio. El humano caminó hacia la jaula, cada paso deliberado. Eso es un perro. Se arrodilló junto a la jaula y allí, molesto, vio cómo su expresión cambiaba. La ira se desvaneció y fue reemplazada por algo más, algo que parecía casi dolor. ¿Qué le hiciste?, el humano susurró. No hice nada, el Creador me vendió un animal defectuoso. Soy simplemente defectuoso. La voz del humano crujió como un látigo. Se levantó lentamente y, a pesar de ser más pequeño, de repente pareció llenar todo el pasillo. ¿Crees que ella es defectuosa? Vesler dio un paso atrás. Los humanos tenían reputación de ser emocionales, incluso violentos cuando se les provocaba. Y este parecía muy provocado. Mírala, dijo el humano, señalando la jaula. Esas quemaduras tienen al menos 6 meses. Esas fracturas sanaron mal porque nadie las cubrió. Se muere de hambre. Alguien la torturó, y ustedes iban a tirarla a un centro de reciclaje como si fuera basura. El Creador me engañó. Me da igual. Las manos del humano estaban apretadas en puños. ¿Me la vas a dar, Vestar? Parpadeó. ¿La quieres aquí? Y sí, esto fue una locura. El humano realmente quería a la criatura. Vestar casi rió de alivio. Está bien, tómalo. Es tuyo. Prácticamente corrió hacia el ascensor, ansioso por escapar tanto del horrible animal como del humano enojado. Detrás de él, escuchó la voz del humano, suave y gentil ahora, hablándole a la criatura en tonos bajos. Tienen las puertas del ascensor cerradas. Vex se permitió un momento de satisfacción. Problema resuelto. Le diría a su esposa que lo había desechado adecuadamente, presentaría su queja y olvidaría todo ese vergonzoso incidente. Pero mientras el ascensor subía de nuevo hacia los niveles de lujo, algo le molestaba. La forma en que el humano había mirado a esa criatura, no con disgusto o lástima, sino con algo completamente distinto, algo molesto que no podía identificar. Él lo sacudió. Los humanos eran extraños. Todos sabían que formaban apegos emocionales a las cosas más ridículas. Ya no era su problema. La criatura, el perro, ahora era problema de otra persona. Y Vestar tuvo una fiesta de cumpleaños que salvar. Hake Michi estaba hasta los codos en una válvula de refrigerante rota cuando escuchó la jaula golpear contra el piso de metal. Había estado en KX7 durante 2 años, arreglando tuberías y recableando circuitos que los extraterrestres no podían o no querían tocar. El sueldo era decente, pero la soledad era aplastante. La mayoría de los días pasaba horas sin hablar con otra alma viviente. Pero en ese momento, la soledad era lo último en lo que pensaba. Se limpió la grasa de las manos en su ya sucio mono y caminó hacia el comerciante que estaba dejando una jaula como si fuera un desecho radiactivo. Y dentro de esa jaula había algo que hizo que el corazón de Hake se detuviera en seco. Un perro. No cualquier perro. Un perro que había pasado por el infierno. Hake había crecido en una granja en Montana con 3 perros. Él sabía cómo era un perro sano y este no lo era. Así se veía el abuso. Esto fue lo que sucedió cuando alguien trató a una criatura viviente como basura. El comerciante ya estaba retrocediendo, profiriendo excusas sobre animales defectuosos y su eliminación adecuada. Hake apenas lo escuchó. Toda su atención estaba en la jaula, en la criatura rota que estaba dentro y que estaba tan presionada contra la esquina que parecía que quería desaparecer dentro del propio metal. «¿Me la vas a dar?», dijo Hake. No era una pregunta. El comerciante no pudo aceptar lo suficientemente rápido. Prácticamente corrió hacia el ascensor, claramente emocionado por deshacerse tanto del perro como del humano enojado. Hake lo dejó ir. Meterse en una pelea no ayudaría al perro,
y ella necesitaba ayuda urgentemente. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y Jake finalmente estuvo solo, se arrodilló junto a la jaula. «Hola», dijo suavemente. «Está bien ahora. Nadie te hará daño nunca más». El perro no se movió. Ella simplemente lo miró con esos ojos desiguales, temblando tan fuerte que podía oír sus garras arañando el suelo de la jaula. Un ojo estaba nublado, probablemente debido a una antigua lesión que nunca había sido tratada. Su mandíbula estaba mal colocada en su cara, dándole una mueca permanente. Faltaban trozos de pelaje, lo que dejaba al descubierto cicatrices que cruzaban su piel como un mapa de carreteras del dolor. Jake sintió que algo se retorcía en su pecho, una mezcla de rabia y angustia que amenazaba con asfixiarlo. ¿Quién podría hacerle esto a un animal? ¿Qué clase de monstruo miró a una criatura indefensa y decidió hacerla sufrir? Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Enojarse no la ayudaría ahora. Necesitaba paciencia. Ella necesitaba amabilidad. Necesitaba a alguien que demostrara que no todas las manos estaban levantadas para hacer daño. «No voy a apresurarte», dijo Jake, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo. «Tenemos todo el tiempo del mundo. Voy a sentarme aquí y hablar un rato, ¿de acuerdo?» El temblor del perro no cesaba, pero sus ojos seguían sus movimientos, observando esperando el golpe que siempre llegaba. Jake empezó a hablar de nada en particular. Le contó sobre el sistema de control climático en la cubierta 12 que seguía fallando porque el ingeniero de Borian que lo instaló había recortado gastos. Habló de la máquina de café en el comedor de la tripulación que producía algo que sabía a aceite de motor mezclado con tristeza. Describió los cielos abiertos de Montana, las montañas que tocaban las nubes y los campos de trigo que se extendían hasta el infinito. «Teníamos 3 perros en casa», dijo en voz baja. «Un oso oxidado y un pequeño terrier mestizo llamado Pepper. Pepper en realidad se parecía un poco a ti, todo luchador y duro. Una vez ella persiguió a un coyote fuera de nuestra propiedad. La cosa era 3 veces su tamaño, pero a Pepper no le importó. Ella no tenía miedo. El perro se movió ligeramente, solo 1 centímetro, pero fue un movimiento hacia él en lugar de alejarse, y el corazón de Jake se aceleró. «Eso es todo», susurró. «Estás bien, te lo prometo». Pasaron 20 minutos, entonces 30. Las piernas de Jake tenían calambres por estar sentado en el frío piso de metal, pero no se movió. El perro avanzó 1 centímetro más, y luego otro. Su nariz se movió, captando su olor, sudor y grasa, y las barras de proteína que había comido en el desayuno. Finalmente, después de lo que parecieron horas, estiró el cuello lo suficiente para oler su mano extendida. Su lengua, áspera y cálida, tocó su palma una vez. Una única lamida tan suave que apenas se registró. Jake sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. Él los rechazó rápidamente. «Buena chica», susurró. «Qué buena chica». Moviéndose lentamente, extendió la mano y abrió la puerta de la jaula por completo. La perra no salió corriendo. Simplemente se quedó allí sentada, observándolo con esos ojos atormentados. «¿Quieres venir a ver dónde vamos a vivir?», preguntó Jake. Se levantó con cuidado, recogió la jaula y echó a andar hacia sus aposentos. La perra lo siguió al cabo de un momento, cojeando mucho de la pata delantera derecha. Cada paso parecía doloroso, pero seguía adelante, manteniéndose a pocos metros detrás de él, como si temiera acercarse demasiado, pero también temeroso de quedarse sola. Los aposentos de Jake estaban en la cubierta 16, solo un nivel por encima de los pasillos de mantenimiento. Llamarlo apartamento sería generoso. Era un almacén reformado de apenas 3 por 3,6 metros con una cama plegable de la pared, un pequeño lavabo e inodoro en una esquina y un banco de trabajo lleno de herramientas y repuestos. Una sola portilla dejaba ver la infinita oscuridad del espacio. No era mucho, pero era su hogar. Jake dejó la jaula en el suelo y la abrió por completo. Entonces, retrocedió. «Aquí está. No es nada sofisticado, pero es seguro. Te prometo que aquí estás a salvo». La perra salió lentamente, con el olfato trabajando a destajo mientras exploraba el pequeño espacio. Olfateó la cuna, el banco de trabajo, las esquinas donde las paredes se unían al suelo. Jake la observaba, pensando en todo lo que necesitaría. Primero atención médica.
Esas heridas necesitaban ser examinadas por un profesional. Luego, comida. Comida de verdad, no las sobras con las que había estado sobreviviendo. Una apuesta segura. Juguetes. Quizás, aunque probablemente ya ni siquiera sabía jugar. Su cuenta bancaria le pasó por la mente. Tenía unos 800 créditos ahorrados. Tendría que ser suficiente. La perra terminó su exploración y se sentó cerca de la cuna, todavía temblando, pero con menos violencia ahora. Miró a Jake. Por primera vez, vio algo más que miedo en sus ojos. Tal vez curiosidad, tal vez una pequeña chispa de esperanza. «Te voy a llamar Lucky», dijo Jake, sentándose en el suelo frente a ella. «Sé que probablemente suene estúpido dado lo que has pasado, pero tu suerte acaba de cambiar, muchacha. Juro que lo hizo». Lucky inclinó la cabeza ligeramente. Esa mandíbula torcida hacía que el gesto pareciera casi cómico. Jake sonrió. «Lo primero, mañana vamos a ver al médico de la estación. Haz que te revisen adecuadamente. Luego te conseguiremos algo de comida real. ¿Te gusta la carne de pollo? Descubriré que se supone que deben comer los perros. Ha pasado un tiempo desde que tuve uno por última vez». Hizo una pausa. El peso de la soledad que había estado cargando de repente se alivió un poco. Durante 2 años, volvía a esa habitación vacía todas las noches. Él comía solo, arreglaba su equipo solo y se dormía solo. Los demás mecánicos eran bastante amigables, pero era difícil construir amistades cuando todos estaban de paso, trabajando con contratos hasta que pudieran permitirse mudarse a algún lugar mejor. Pero ahora, alguien lo necesitaba. Alguien a quien no le importaba ser solo un empleado obsoleto que vivía en un armario de almacenamiento. Alguien que no lo juzgara por ser humano en una estación donde los humanos apenas eran tolerados. «Tú y yo», dijo Jake suavemente. «Estaremos bien, ambos». Lucky dio 3 pasos vacilantes hacia adelante y se tumbó cerca de sus pies. No exactamente tocándola, pero lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera sentir el calor de su cuerpo. Ella dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, el primer sonido que hacía desde que la encontró. Jake extendió la mano lentamente y la apoyó en el suelo entre ellos. Lucky lo miró por un largo momento, luego estiró el cuello y colocó su cabeza llena de cicatrices en la palma de su mano. Se quedaron así durante más de 1 hora. Jake no se movió, no quería romper la frágil confianza que se estaba formando entre ellos. Su mano se entumeció y le dolió la espalda por estar sentado en el duro suelo, pero no le importó. Por primera vez desde que dejó la tierra, Jake Michie no se sintió solo. Y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, el perro Lucky se sintió seguro. Fuera del ojo de buey, las estrellas pasaban en silencio. La estación zumbaba y gemía a su alrededor. En algún lugar por encima de los niveles de lujo, Vexar probablemente ya se estaba olvidando de la fea criatura que había abandonado. Pero allí abajo, en un almacén reformado en la cubierta 16, algo importante estaba sucediendo. Algo que lo cambiaría todo. Un humano roto y un perro roto se habían encontrado en las profundidades del espacio. Y a veces Jake pensaba que, mientras la respiración de él finalmente se desaceleraba hasta alcanzar algo parecido a la paz, eso era todo lo que ambos necesitaban. A la mañana siguiente, Jake llevó a Lucky a la enfermería de la estación, envuelto en su única manta limpia. Estaba demasiado débil para caminar la distancia. Honestamente, Jake no estaba seguro de que su pierna herida pudiera lograrlo de todos modos. Ella tembló contra su pecho todo el camino, pero no luchó contra él. Eso solo le decía lo rota que estaba realmente. Un perro sano al menos habría retorciéndose. La enfermería era un espacio blanco estéril que olía a antiséptico y algo más que Jake no pudo identificar. Medicina extraterrestre, probablemente. El doctor Vaz, el xenobiólogo de la estación, levantó la vista de su panel de datos con 4 ojos que parpadeaban independientemente uno del otro. Su especie, Keyan, tenía 4 brazos, lo que lo hacía excelente para realizar múltiples tareas a la vez, pero también lo hacía parecer algo salido de una pesadilla para los humanos que no estaban acostumbrados a los extraterrestres. «Necesito que la examines», dijo Jake, colocando a Lucky suavemente en la mesa de examen. El doctor Vaz se acercó con distanciamiento clínico, mientras sus instrumentos ya cobraban vida. Los escáneres bañaron a Lucky en luz azul mientras ella se apretaba contra la mesa tratando de volverse invisible. Desnutrición significativa,
murmuró el doctor Vaz mientras leía las pantallas. Múltiples fracturas curadas, pata delantera derecha, 3 costillas, cola. Esta en la pata no sanó bien, lo que explica la cojera. Quemaduras en los cuartos traseros de aproximadamente 7 a 9 meses. Pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo por un traumatismo contundente. Herida infectada en la oreja derecha. Parásitos. Respuesta de ansiedad severa. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago de Jaque. ¿Puedes curarla? Los 4 ojos del doctor Baza se fijaron en Jaque con algo que podría haber sido confusión. La pregunta no es, ¿puedo curarla? La pregunta es si quieres invertir los recursos necesarios. El plan de tratamiento sería extenso. Antibióticos, antiparasitarios, suplementos nutricionales, analgésicos. Una cirugía para volver a fracturar y colocar la pata correctamente sería óptima, aunque costosa. Fisioterapia, rehabilitación conductual. Hizo una pausa. Para un ejemplar en esa condición, la eutanasia podría ser la opción más económica. No, la palabra salió más fuerte de lo que Jaque pretendía. Nada de eutanasia. Cárgala, cueste lo que cueste. El doctor Vaz ladeó la cabeza en ese. Como hacían los extraterrestres cuando intentaban comprender el comportamiento humano. El coste total sería de unos 2.000 créditos para un animal que muchos considerarían vulnerable. Jaque pensó en sus ahorros, 800 créditos. Tendría que trabajar doble turno durante meses para cubrir el resto. Sus propias comidas serían más sencillas. Esas vacaciones que había planeado en la Tierra tendrían que esperar un año más, quizá 2. Miró a Lucky, que lo observaba con esos ojos desparejados, y supo que solo había una respuesta. Trabajaré turnos extra. Solo haz lo que necesite. Y así comenzaron los 3 meses más largos de la vida de Jaque. Todas las mañanas, antes de su turno, llevaba a Lucky a la enfermería para sus tratamientos. El doctor Vaz le administraba inyecciones, le cambiaba vendajes y supervisaba su progreso con esos 4 ojos que no se perdían nada. Lucky lo odiaba. Temblaba y gemía, pero Jaque se quedaba con ella siempre, hablándole suavemente y manteniendo la mano donde ella pudiera verla. «Lo estás haciendo muy bien, chica», le decía mientras el doctor Vaz trabajó. «Solo un poquito más. Luego nos vamos a casa y puedes desayunar». Después del examen médico, Jaque se dirigía a su turno en la bahía de mantenimiento del reactor. Las jornadas de 12 horas se convirtieron en 14, luego en 16. La ingeniera jefe, una mujer dura llamada Ross, que había trabajado en estaciones toda su vida, se dio cuenta de que se apuntaba a todos los turnos extra disponibles. «¿Intenta suicidarte, Michie?», preguntó un día al encontrarlo recableando un conducto eléctrico a las 2 de la mañana. «¿Necesitas los créditos?», preguntó Jaque simplemente. Ross lo miró un buen rato y asintió. Ella lo comprendió. La vida en la estación era cara, y a los humanos normalmente se les pagaba menos que a otras especies por el mismo trabajo. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Pero no era solo el trabajo lo que resultaba agotador. Fue el juicio. Empezó siendo pequeño. Susurros en los pasillos cuando Jaque pasó caminando con Lucky cojeando a su lado. Los extraterrestres detenían sus conversaciones. Se quedaban mirando y luego reanudaban el habla en voz lo suficientemente alta para que Jaque pudiera oírla. ¿Viste a ese humano con el animal dañado? Escuché que gasta la mitad de su salario en ello. Patético. Los humanos son tan irracionales. ¿Por qué desperdiciar recursos en algo tan roto? Tom, el ingeniero boreano que trabajaba en el turno vecino, se enfrentó a Jaque un día en el comedor. Tom tenía el físico de una roca, bajo, ancho y con una piel grisácea que probablemente podía desviar las balas. Habían sido bastante amigables antes, compartiendo comidas ocasionalmente y quejándose juntos del terrible café de la estación. «Hola, Jaque», dijo Tom, sentándose frente a él. Lucky estaba acurrucada debajo de la mesa a los pies de Jaque, con su cabeza apoyada en su bota. «Tengo que preguntar, ¿qué pasa con el perro?» Jaque levantó la vista de su pasta de proteínas. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dijo Tom haciendo un gesto vago. «Mira, no intento ser grosero, pero todos hablan. Te estás matando trabajando por un animal que, bueno, no es precisamente un buen ejemplar. ¿Sabes? ¿Por qué no conseguir uno nuevo, uno sano?»
El comedor se quedó en silencio. Otros trabajadores observaban, esperando la respuesta de Jaque. Jaque dejó la cuchara con mucho cuidado. No está rota. Se está curando. Hay una diferencia, pero el precio. No es una cosa. Tom, no es un ejemplar ni una posesión. Es una criatura viviente que recibió una mala mano y merece una oportunidad. Tom negó con la cabeza. Humanos, ustedes se encariñan con las cosas más raras. Sí, dijo Jaque en voz baja. Nos encariñamos. Nos encariñamos con cosas que nos aman. Inténtalo alguna vez. Tom se fue, murmurando en voz baja, y el comedor volvió lentamente a la normalidad. Pero Jaque notó que las escaleras no se detenían. Lo peor fue oír hablar de Bexar. Al parecer, al comerciante le pareció divertidísimo. Jaque oyó, en tercer lugar, y de un empleado de suministros que había oído a Bexar en una reunión de comerciantes, riéndose del humano retrógrado que tenía esa horrible criatura. ¿Te lo imaginas?, había dicho Bexar, y su voz se oyó por todo el parqué. Iba a deshacerme de él como es debido, y el humano realmente lo quería. Estos terrícolas son realmente primitivos. Forman vínculos emocionales con cualquier cosa, incluso con la basura. Sus amigos se habían reído. Alguien había hecho una broma sobre que los humanos probablemente también tenían piedras de mascota. Todo el asunto se convirtió en una broma recurrente entre la clase comerciante. El humano loco y su perro feo. Jaque se enteró durante una llamada de reparación a las cubiertas superiores. Estaba arreglando un reciclador de aire defectuoso en un apartamento de lujo cuando el amigo del dueño lo mencionó, sin darse cuenta de que Jaque era el humano en cuestión. ¿Has oído hablar del mecánico del 16? El del perro deforme. Oh, Dios, sí. Wessler me lo contó. Al parecer, la cosa es horrible. No puedo creer que alguien realmente la tenga. Jaque terminó la reparación en silencio, cobró su pago y se fue. Le temblaban las manos de rabia o dolor. No estaba seguro, probablemente ambas cosas. Esa noche, se sentó en su catre con la cabeza de Lee en su regazo. Su pelaje comenzaba a cubrir lo que le faltaba. El temblor casi había cesado. Todavía cojeaba, pero el doctor Voss dijo que podría ser permanente. La pata se había roto demasiado. «Creen que eres basura», le dijo Jaque, rascándose detrás de la oreja sana. «Creen que soy estúpida por tenerte aquí». Lucky lo miró, y su cola, torcida y llena de cicatrices, intentó menearse. Solo un pequeño movimiento, pero ahí estaba. «Pero se equivocan», continuó Jaque. «No eres basura. Eres lo mejor que me ha pasado desde que llegué a esta estación». Y era cierto. Lucky lo seguía a todas partes cuando no estaba de turno. Se tumbaba bajo su banco de trabajo mientras él arreglaba el equipo en sus aposentos. Su presencia era un cálido consuelo en la fría habitación metálica. Lo recibía en la puerta cuando llegaba a casa, con esa cola torcida. Meneaba la cola con más fuerza cada día. Se acurrucaba a su lado por la noche, respirando con calma y serenidad. Por primera vez en 2 años, el almacén de Jaque se sentía como en casa. Pero la sentencia seguía llegando. 3 meses después, el administrador de la estación, Six, llamó a Jaque a su oficina. Six era un extraterrestre alto y delgado, de piel gris y ojos que parecían atravesarte. Le hizo un gesto a Jaque para que se sentara y luego deslizó un bloc de datos por el escritorio. «Código de estación 47B», dijo Six. «Los animales no registrados representan un peligro biológico. La criatura debe ser entregada». Jaque sintió que se le helaba la sangre. No es un peligro. Su propio personal médico la ha autorizado. Sin embargo, presenté la documentación correspondiente hace 3 meses bajo la subsección 12. Los residentes registrados pueden tener animales domésticos nativos de su mundo natal. Esa es la ley de la Tierra, que la estación reconoce bajo el Acuerdo de Comercio Galáctico. La expresión de Six no cambió. Existe preocupación por la apariencia de los animales. Varios residentes se han quejado de que los incomoda. ¿Incomodidad? Jaque se inclinó hacia adelante. Los incomoda. ¿Cómo crees que se siente al ser juzgada por su apariencia cuando nada de esto fue culpa suya? En fin, podría revocar tu permiso de residencia. ¿Podrías?, interrumpió Jaque.
Pero entonces tendrías que explicarle a la autoridad comercial por qué deportaste a un empleado de la estación que documentó una red ilegal de tráfico de animales que operaba en tus muelles de atraque. Eso llamó la atención de Six. Entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Jake sacó su propio blog de datos. Muelle de atraque 7. 3 vendedores diferentes que venden animales terrestres maltratados como mascotas exóticas. Tengo marcas de tiempo, registros de transacciones, declaraciones de testigos. Estoy seguro de que la autoridad estaría muy interesada en cómo has permitido que esto continúe. La oficina permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces el rostro de Six palideció. Sal de mi oficina. Jake se fue, con las piernas temblando tanto que tuvo que apoyarse en la pared exterior. Había sido una gran apuesta. Si Six lo descubría. Pero no lo hizo, y Lucky estaba a salvo. Esa noche, Lucky hizo algo que ella nunca lo había hecho antes. Cuando Jake se sentó en su catre, exhausto por la confrontación en el turno de 16 horas, ella saltó a su lado. Giró 3 veces y luego se acurrucó a su lado, con la cabeza cicatrizada apoyada en su muslo. Y por primera vez desde que Jake la encontró, la cola de Lee se movió sin vacilar. La alarma interrumpió el sueño de Jake a las 3:47. El sonido era diferente a las alertas habituales de la estación. Era la bocina de emergencia, la que significaba que algo había salido catastróficamente mal. Luces rojas inundaron sus diminutas habitaciones, tiñéndolo todo de carmesí mientras la voz de la computadora de la estación resonaba por los pasillos. Fallo crítico del reactor. Todo el personal de mantenimiento, preséntese inmediatamente en la bahía 3 del reactor. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Jake se puso de pie antes de que su cerebro procesara por completo las palabras. Sus manos se movieron en piloto automático, poniéndose el mono y abrochándose las botas. Lucky saltó del catre, gimiendo suavemente. Podía sentir su miedo como los perros. Siempre podía. «Quédate aquí, chica», dijo Jake, tomando su cinturón de herramientas del banco de trabajo. Su voz era más firme de lo que sentía. «Volveré antes de que te des cuenta». Lucky lo siguió hasta la puerta de todos modos, con la cola gacha. Esos ojos desiguales estaban abiertos de par en par por la preocupación, y Jake sintió que se le encogía el corazón. Se arrodilló y le rascó detrás de las orejas una vez más. «Está bien, lo prometo. Quédate aquí y pórtate bien». Salió sigilosamente antes de que ella pudiera seguirlo, oyendo su gemido confuso a través de la puerta. El sonido lo atormentaba mientras corría por el pasillo hacia la bahía del reactor. Los pasillos eran un caos. Otros miembros de la tripulación pasaban corriendo, con los rostros tensos por el miedo. Las bahías del reactor eran el corazón de la estación. Si una falla catastrófica podría desencadenar una cascada que arrasaría varias cubiertas. Miles de personas podrían morir. La bahía del reactor 3 era una pesadilla de luces intermitentes y alarmas aullando. Cuando Jake llegó, la temperatura ya estaba subiendo, haciendo que el aire vibrara. El ingeniero jefe Ross estaba en la entrada principal, consola, con el rostro iluminado por pantallas rojas de advertencia. A su alrededor, una docena de técnicos trabajaban frenéticamente, pero Jake podía ver el miedo en sus movimientos. Informe de estado. Ross gritó por encima del ruido. Fallo de refrigerante en el circuito primario. Alguien gritó de vuelta. La contención secundaria está fallando. Tenemos quizás 15 minutos antes de que el núcleo se rompa. Ross golpeó la consola con el puño. ¿Podemos apagarla remotamente? Negativo. El sistema de anulación está frito. Alguien tiene que entrar en la cámara del núcleo y hacerlo manualmente. La sala quedó en silencio, salvo por las alarmas. Todos sabían lo que eso significaba. La cámara del núcleo estaba inundada de radiación en ese momento. Incluso con un traje protector puesto, había una sentencia de muerte. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar dentro? Jake se oyó preguntar. Ross se giró para mirarlo con expresión sombría. 4 minutos, quizás 5 si son rápidos. Los trajes antirradiación tienen una clasificación de exposición máxima de 6 minutos a estos niveles, pero no terminó la frase. No le hacía falta. Todos sabían que el envenenamiento por radiación era una forma horrible de morir. «Yo lo haré», dijo Jake. «Michie, no».
Soy la persona más pequeña de la tripulación. Puedo moverme más rápido con esos trajes que nadie aquí. Era cierto. Los trajes protectores eran voluminosos y estaban diseñados para especies alienígenas más grandes. La pequeña figura humana de Jake le daría unos segundos preciosos. Rose lo observó un momento, y Jake pudo verla haciendo los cálculos. Necesitaban a alguien, y necesitaban a alguien ya. Si nadie entraba, todos morían. Al menos así solo una persona se pondría el traje, dijo Rose en voz baja. El traje de rata era más pesado de lo que Jake recordaba del entrenamiento. Se necesitaron otros 2 técnicos para ayudarlo a ponérselo, sellando las juntas y comprobando las lecturas. El casco se puso al final y, de repente, Jake estaba mirando el mundo a través de una gruesa visera. Su respiración resonaba en sus oídos. Le temblaban las manos. Las obligó a detenerse. La cámara del núcleo del reactor se alzaba ante ella, sellada tras una enorme puerta hermética. Las luces de advertencia parpadeaban a su alrededor y Jake podía sentir el calor que irradiaba incluso desde allí. Dentro de esa habitación, los niveles de radiación subían a cada segundo. Jake se detuvo en la entrada de la esclusa y sacó su dispositivo de calma. Sentía los dedos torpes bajo los gruesos guantes, pero logró escribir un mensaje a Tom, el ingeniero boreano que vivía al lado. «¡Qué suerte tengo, por favor!». Pulsó enviar antes de pensarlo demasiado. Luego se acercó a la esclusa de aire. «¿Estás listo, Michie?». La voz de Rose repitió en los altavoces de su casco. «Tan listo como nunca lo estaré». La esclusa de aire se abrió con un siseo de aire presurizado. Jake la atravesó y la puerta se selló tras él con una firmeza que le revolvió el estómago. La cámara del núcleo era un infierno. El calor lo azotó de inmediato, haciéndole sudar por la cara. El sistema de refrigeración del traje chirriaba, luchando por mantener el ritmo. Los indicadores de advertencia parpadeaban en la pantalla de su visor. Los niveles de radiación estaban en rojo y subían. Su dosímetro empezó a hacer clic. Cada tic marcaba otro trocito de su vida que se le arrebataba. El panel de control manual estaba al otro lado de la cámara, pasando metal retorcido y conductos expuestos que chispeaban y silbaban. Jake se movió tan rápido como se atrevió, sus botas resonando en la clasificación de metales. Cada segundo contaba. 2 minutos. Sus manos encontraron el panel de control. Los controles estaban tan calientes que podía sentir el calor a través de los guantes. El entrenamiento de Jake entró en acción. La memoria muscular guió sus dedos a través de la secuencia. Apagado principal. Protocolos de seguridad. Ventilación de emergencia. 3 minutos. El reactor rugió como una bestia moribunda. Jake pudo ver cómo el nivel de refrigerante se estabilizaba en la pantalla del panel. Solo un poco más. Casi. 4 minutos. La secuencia final se completó. Las luces verdes comenzaron a reemplazar a las rojas en el panel. El reactor se estaba apagando correctamente. El fallo en cascada se evitó. Jake dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Lo lograste? La estación estaba a salvo. Ahora solo tenía que salir. Jake se giró hacia la esclusa de aire y echó a correr. Sentía los músculos débiles. No sabía si por miedo o por la exposición a la radiación. El dosímetro estaba gritando. Los clics se fundían en un tono continuo que significaba que había absorbido niveles peligrosos, pero que iba a lograrlo. La esclusa de aire estaba justo ahí, a solo 20 más metros. Su hombro se enganchó con un trozo de metal rasgado que sobresalía de una viga de soporte dañada. Jake oyó el desgarro antes de sentirlo. El sonido de la tela reforzada al rasgarse, luego el siseo del sello de su traje al romperse. La radiación lo inundó. Al principio no dolió. Eso era lo que nadie te decía sobre la radiación. No quemaba como el fuego ni picaba como el ácido. Simplemente estaba. Pero Jake sabía lo que significaba. Los sensores internos del traje se volvieron locos. Alarmas que gritaban advertencias que no podía evitar. Corrió de todos modos. Cada paso se sentía como si estuviera atravesando cemento. Sus piernas no querían funcionar bien. La esclusa de aire parecía alejarse en lugar de acercarse. «Michie, sal de ahí». La voz de Rose en su casco, aguda por el miedo. Jake golpeó la puerta de la esclusa con fuerza, sus manos apretando el botón de emergencia.
La puerta se abrió demasiado despacio, tardando una eternidad, en nada. Cuando finalmente se abrió, unas manos lo agarraron, arrastrándolo hacia adentro. La cámara de descontaminación lo inundó con un aerosol químico. Las piernas de Jake cedieron y se desplomó. De rodillas, alguien gritaba pidiendo atención médica. Se quitó el casco y Jake aspiró aire con sabor a cobre y plástico quemado. El rostro de Ross apareció flotando sobre él. «Quédate conmigo, Michie. La atención médica está en camino». «¿Funcionó?», logró preguntar Jake. «Sí, chico. Salvaste la estación». Su voz se quebró. «Nos salvaste a todos». Jake asintió. Eso estuvo bien. Eso era todo lo que importaba. Entonces el mundo se inclinó y todo se oscureció. En sus aposentos de la cubierta 16, Lucky supo que algo andaba mal. Había estado dando vueltas desde que Jake se fue. Su ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando Tom llamó a la puerta para ver cómo estaba, ella pasó corriendo junto a él antes de que pudiera reaccionar. «Oye, vuelve aquí». Pero Lucky ya se había ido, corriendo por el pasillo a una velocidad que desmentía su pierna herida. Su olfato trabajaba frenéticamente, siguiendo el olor de Jake a través del laberinto de pasillos. Algo andaba mal con su humana. Podía sentirlo en sus huesos, en el sabor del aire, en algún instinto que iba más profundo de lo que pensaba. Los residentes de la estación se dispersaron al verla pasar corriendo. Alguien intentó agarrarla, pero ella esquivó su pequeño tamaño, dejándola pasar por espacios que seres más grandes no podían seguir. El rastro de olor la conducía a las cubiertas superiores, hacia la enfermería. Los agentes de seguridad bloquearon la entrada a la enfermería, pero Lucky no se detuvo. Se agachó entre sus piernas, ignorando sus gritos. Las puertas de la enfermería eran automáticas. Se abrieron y Lucky irrumpió. Y allí estaba. Jake yacía en una cama médica, con la piel pálida y cubierta de sudor. Las máquinas lo rodeaban, pitando y preocupándose. El olor a enfermedad flotaba en el aire, mezclado con químicos y miedo. Lucky saltó a la cama, apretándose contra el costado de Jake. Su nariz rozó su mano. Estaba fría, demasiado fría. Gimió con un sonido agudo y desesperado. «Que alguien saque a ese animal de aquí», gritó un técnico médico. Unas manos se extendieron hacia Lucky, intentando apartarla. Gruñó grave y amenazante, un sonido que nunca antes había emitido. No a Jake, nunca a Jake, pero a estas personas que intentaban separarla de su humano. Retrocedieron. El doctor Vaz apareció, sus 4 ojos parpadeando rápidamente. «Déjenla quedarse», dijo en voz baja. «No le hace daño a nadie, y podría necesitarla». Así que Lucky se quedó. Se quedó durante la primera noche, cuando la fiebre de Jake subió y se revolvió en sueños, murmurando palabras que ella no podía entender. Se quedó durante el segundo día, cuando otros humanos vinieron de visita. Ross, con su rostro severo, intentaba no llorar. Tom trayendo las pocas pertenencias de Jake de sus aposentos. Se quedó durante el tercer día, cuando Jake apenas se movió. Su respiración era superficial y su corazón débil. Lucky no comió, no durmió, simplemente mantuvo la cabeza presionada contra la mano de Jake, su cuerpo acurrucado lo más cerca posible de él. Sus ojos desiguales no se apartaron de su rostro. Al tercer día, llegó Vexar. El comerciante estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la enfermería, observando al perro feo y lleno de cicatrices que yacía junto al humano inconsciente. Por primera vez desde que la abandonó en esos bajos. En los pasillos, Vex miró a Lucky con atención y vio algo que le oprimió el pecho. Vio devoción. Devoción pura, inquebrantable e incondicional. El tipo de amor que no se preocupaba por el estatus, la apariencia ni el valor. El tipo de amor que simplemente era. Vexar observó cómo la cola torcida de Lee se menea levemente cuando el dedo de Jake se mueve ligeramente mientras duerme. Y por primera vez, Vestar comprendió lo que había desperdiciado. Los ojos de Jake se abrieron al cuarto día a un mundo que se sentía torcido y equivocado. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso. Las máquinas a su alrededor pitaban al ritmo de los latidos de su corazón, y cada músculo de su cuerpo dolía como si lo hubieran golpeado con un tubo de metal.
Pero nada de eso importaba porque lo primero que vio fue el rostro de Lee a centímetros del suyo. Sus ojos desiguales estaban enrojecidos y exhaustos, pero se iluminaron en el momento en que los suyos se abrieron. Esa cola torcida comenzó a menearse con tanta fuerza que toda su espalda se sacudió. Ella le lamió la cara frenéticamente, gimiendo con alivio, y Jake sintió lágrimas calientes deslizarse por sus sienes. «Hola, chica», susurró, su voz áspera y apenas audible. «He vuelto». Lucky presionó su cabeza marcada contra su cuello, y Jake pudo sentirla temblar. No por miedo esta vez, sino por una emoción tan poderosa que sacudió todo su cuerpo. Ella pensó que se había ido. Ella pensó que lo había perdido. «Estoy bien», murmuró Jake, levantando una mano débil para rascarle detrás de la oreja. «Estoy bien». Apareció el doctor Bass junto a la cama, con sus antebrazos manipulando varios instrumentos. «No deberías estar bien», dijo sin rodeos. «Los niveles de radiación a los que estuviste expuesto deberían haberte matado. Tu recuperación es inesperada». Jake intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato. La habitación dio vueltas. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «4 días. Tu pronóstico no era favorable». El doctor Bass hizo una pausa y miró a Lucky. La perra se negaba a irse. Intentamos sacarla varias veces. Se puso agresiva. Jake miró a Lucky, que ahora estaba tan cerca de él como era físicamente posible. «Te quedaste conmigo todo el tiempo». La respuesta de Lee fue lamerle la mano, con la cola aún meneando. Durante los días siguientes, empezaron a llegar visitas. Rose trajo un café horrible de la estación y palabras bruscas que apenas ocultaban lo preocupada que había estado. Tom vino con actualizaciones sobre las reparaciones del reactor y una disculpa incómoda por dudar de él sobre Lucky. Otros miembros de la tripulación pasaron por allí, gente que Jake apenas conocía, agradeciéndole por salvar la estación. Pero el visitante más sorprendente fue Vexar. El comerciante apareció en la puerta del 6º día de Jake en el hospital, con un aspecto incómodo que Jake nunca antes había visto en un extraterrestre. Se quedó allí un largo rato, observando a Lucky tumbada sobre las piernas de Jake como un manta peluda antes de acercarse finalmente a la cama. «Te estás recuperando», dijo Vexar. No era una pregunta. «Sí». Lentamente, Jake estudió al comerciante, intentando averiguar por qué estaba allí. «¿Necesitabas algo?» La mirada de Vexar se desvió hacia la suerte. «Quería, necesito entender algo. Casi mueres por esta estación. Trabajas hasta el agotamiento por créditos que apenas cubren tus necesidades. Inviertes todos tus recursos en un animal que la mayoría de las especies considerarían inútil». Hizo una pausa. «¿Por qué?» Jake guardó silencio un momento, con la mano apoyada en la espalda de Lee. Podía sentir su respiración regular y cálida. «No es inútil. Pero mírala. Está dañada, llena de cicatrices, incapaz de funcionar como su especie fue diseñada». «Funciona perfectamente», interrumpió Jake con más fuerza. «Me ama, me protege. Estuvo ahí cuando estaba enfermo, asustado y solo. Eso no está roto. Eso es perfecto». Vex, sin embargo, negó con la cabeza. «Pero el costo, el sacrificio. Seguramente hay mejores inversiones de tu tiempo y recursos. Ella no es una inversión». Jake se enderezó, ignorando cómo le daba vueltas la cabeza. «Es familia. Eso es lo que no entiendes. Los humanos no amamos las cosas porque sean perfectas, valiosas o útiles. Las amamos porque nos necesitan y nosotros las necesitamos porque la conexión importa más que la perfección. Eso es irracional». Quizás Jake rascó detrás de la oreja sana de Lee y ella emitió un sonido de satisfacción. «Pero también es lo que nos hace humanos. Vemos valor donde otros ven defectos. Encontramos belleza en las cosas rotas porque a veces las cosas rotas son las que más vale la pena salvar». Vex guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, «¿Puedo investigar esto? Tu relación de especie con estas criaturas». Jake se encogió de hombros. «Hazlo. La base de datos de la estación tiene muchos archivos de la Tierra». Después de que Vex se fuera, Jake miró a Lucky. «Cree que estás dañada, chica, pero se equivoca. No estás dañada. Eres una superviviente». La cola de Lee golpeó la cama en señal de acuerdo.
Vexar pasó la semana siguiente sumergiéndose en la historia de la Tierra con una obsesión que lo sorprendió incluso a él mismo. Accedió a todas las bases de datos que pudo encontrar, leyendo miles de años de civilización humana y su relación con los perros. Vio imágenes de antiguos humanos y lobos convirtiéndose en compañeros, cazando juntos, protegiéndose mutuamente. Leyó sobre perros de trineo transportando suministros a través de páramos helados, su determinación salvando innumerables vidas humanas. Encontró historias de perros de guerra junto a soldados, perros de terapia consolando a los enfermos, perros de búsqueda y rescate excavando entre los escombros para encontrar supervivientes. Pero lo que más le impactó fueron las historias personales. Las fotos de perros ancianos, ciegos y con hocico gris, acunados por sus humanos con expresiones de puro amor. Perros de 3 patas jugando la pelota. Perros de rescate con cicatrices acurrucados en muebles caros. Tratados como reyes a pesar de su rudeza. Pasados. Perros que parecían afortunados, imperfectos, asimétricos, marcados por las dificultades, a quienes sus humanos llamaban hermosos. Un artículo en particular le llamó la atención. Trataba sobre un veterano militar humano que había adoptado un perro gravemente maltratado. El perro había sido utilizado en peleas ilegales, cubierto de cicatrices, sin un ojo, aterrorizado por todos. El veterano lidiaba con su propio trauma de la guerra, sus propias cicatrices que no se veían por fuera. Necesitaba a alguien que la comprendiera, había dicho el veterano en la entrevista. Y yo necesitaba a alguien que no me juzgara por estar roto. Nos arreglamos el uno al otro. Eso es lo que hace el amor. No borra las cicatrices, pero las hace menos importantes. Vester leyó esa línea 3 veces. Pensó en las cicatrices de la suerte, en el cuerpo dañado por la radiación de Jake, en 2 seres rotos que se encontraron en las profundidades del espacio. De alguna manera, se recompusieron. Y entonces empezó a indagar en algo más. La red de tráfico que había traído a Lucky a la estación en primer lugar. Lo que encontró le heló la sangre. No fue solo suerte. Había docenas de animales terrestres eran contrabandeados a través de KX-7. Todos ellos maltratados. Todos vendidos como curiosidades exóticas a compradores adinerados que no entendían ni se preocupaban por sus necesidades. La operación era extensa, rentable y se ocultaba tras manifiestos de envío legítimos. Vexar tenía contactos. Como comerciante, sabía cómo seguir el rastro del dinero e identificar operaciones ilegales. Pasó 3 días reuniendo pruebas, registros de transacciones, bitácoras de envío y comunicaciones entre los traficantes. Luego se lo llevó todo al administrador de la estación, Six. «Esto está sucediendo en tu estación», dijo Vexar, deslizando el panel de datos por el escritorio. «Bajo tu supervisión. La Autoridad de Comercio Galáctico querrá saber por qué permitiste que continuara». El rostro de Six palideció mientras revisaba las pruebas. «No lo sabía. Entonces eres incompetente o cómplice. De cualquier manera, esto termina ahora». En 2 semanas, la seguridad de la estación había desmantelado toda la operación. 7 vendedores fueron arrestados. 43 animales fueron rescatados, perros, gatos e incluso algunas aves. Necesitaban espacio, atención médica y seguridad. Vex allí lo financió todo. Convirtió una sección sin usar de la cúpula agrícola en un santuario. Contrató cuidadores. Pagó el tratamiento médico. Y poco a poco, los animales rescatados comenzaron a sanar, igual que Lucky. Cuando Jake finalmente recibió el alta médica 3 semanas después del incidente, regresó a sus diminutos aposentos en la cubierta 16 y encontró regalos esperando. Una cama nueva más grande que cabía en el espacio, ropa de cama suave para Lucky, comida para perros de alta calidad de la Tierra, suministros médicos y una transferencia de crédito anónima suficiente para cubrir los tratamientos pasados de Lee y su cuidado futuro durante años. No había ninguna nota, pero Jake sabía de quién era. Esa noche, Vex vino de visita. Se quedó en la puerta del almacén de Jake, observando el sencillo espacio. Lucky gruñó suavemente desde su lugar en la cama nueva hasta que Jake la calmó con una palabra amable. «Te debo una disculpa», dijo Vex sin preámbulos. «Me equivoqué con ella». «¿Acerca de ti? ¿Qué define el valor?» Jake asintió lentamente. «¿Por qué el cambio de opinión?» «La vi esperarte durante 4 días. Ella nunca se apartó de tu lado.
Ella apenas comía, apenas dormía. Ella solo esperó porque te amaba. Buxar hizo una pausa. Tengo riqueza, estatus. Todo lo que dice la galaxia importa, pero nunca he experimentado una lealtad como esa, devoción como esa. Y me di cuenta de que tal vez los humanos entendemos algo que el resto de nosotros hemos olvidado. ¿Qué es eso? Ese valor no se mide en créditos ni en apariencia ni en perfección. Se mide en la profundidad de la conexión, en la voluntad de apoyar a alguien incluso cuando está roto, en amar no a pesar de los defectos, sino porque el amor mismo trasciende la perfección. Jaque se quedó en silencio por un momento y luego señaló el pequeño espacio a su lado. ¿Quieres sentarte? Vexar se sentó con cuidado en el borde de la cama. Lucky lo observó con cansancio, pero no volvió a gruñir. De cerca, Vexar pudo ver cómo su pelaje había crecido y se había vuelto irregular, y cómo su mandíbula aún estaba torcida. Como un ojo permaneció nublado, y por primera vez vio más allá de esas cosas, lo que Jaque había visto desde el principio. Un alma capaz de amar infinito. Yo financié un santuario, dijo Vexar, para los demás animales rescatados. He estado reconsiderando mis prioridades. Eso es bueno, dijo Jaque, rascándole las orejas a Lee. Esos animales merecen una oportunidad. Ella también lo hizo. Vestar miró a Lucky. Lo siento por abandonarte, por no ver tu valor. Lucky inclinó la cabeza y lo estudió con esos ojos desiguales. Luego, lentamente, su cola torcida comenzó a menearse un poco. No fue perdón, no del todo, pero fue reconocimiento. Y quizá con el tiempo podría convertirse en algo más. Después de que Vexar se fue, Jaque se acostó en su nueva cama con Lucky acurrucado a su lado. A través del ojo de buey, podía ver las estrellas girando en la infinita oscuridad del espacio. La estación zumbaba a su alrededor, viva y segura porque Jaque había estado dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Sabes qué, niña? Jaque dijo suavemente. Todo el mundo me preguntaba por qué me había salvado, porque había gastado todo ese dinero, todo ese tiempo en un perro roto. Sintió que Lucky se acercaba más y su calor se filtraba en sus huesos aún doloridos. Pero lo tenían al revés. Me salvaste primero. En el momento en que te encontré, dejé de estar solo. Tenía una razón para volver a casa, una razón para seguir adelante. Lucky hizo un pequeño ruido. No es exactamente un gemido, ni un suspiro, solo satisfacción. Ambos somos sobrevivientes, continuó Jaque. Ambos con cicatrices, ambos un poco rotos, pero juntos, somos exactamente lo que necesitamos ser. Afuera, la galaxia seguía girando, llena de especies cuyo valor se medía en créditos, apariencias y perfección. Pero en un pequeño almacén reformado en la cubierta 16, dos seres imperfectos habían encontrado algo que la galaxia había olvidado. Habían encontrado un hogar el uno en el otro, y lo que Jaque creía dormido finalmente lo convertía en lo más valioso del universo. La cola torcida de Lee golpeó una vez contra la cama, y su respiración se hizo más lenta al ritmo pacífico de los sueños. Ella estaba en casa. Ambos lo eran.